Después de que la semana pasada, escuchando el relato del libro del Génesis que nos hablaba sobre la historia de Abraham, y veíamos cómo solamente se anunciaba, era un mensaje de esperanza, de confianza, donde Abraham, pasando por diferentes pruebas, empezando por el haber salido de su patria con una promesa por parte de Dios de que le daría descendencia, y ante las diferentes situaciones que de repente parecía que ponían más todavía a Abraham en la prueba, hoy escuchamos, podríamos decir, el momento más feliz en la vida de Abraham y de Sara, porque finalmente Dios ha cumplido su promesa. Abraham, Sara tienen a su hijo Isaac. Iniciaba la primera lectura incluso diciéndonos: Abraham tenía 100 años. Ya habían pasado pues más de 25 años desde que Dios había elegido a este hombre. Sin embargo, Dios, que siempre es fiel a sus promesas, no hay promesa de parte de Dios que no tenga respuesta. Creo que lo importante es saber esperar, lo importante es saber confiar, y lo importante, como en tantas ocasiones les digo, es saber dejar a Dios que sea Dios. No querer decirle a Dios cómo hacer las cosas. El Señor sabe, y el Señor va cumpliendo y nos va dando lo que necesitamos, cuando lo necesitamos y como lo necesitamos. Sin embargo, también esta escena que nos narraba el libro del Génesis en la primera lectura hace que nos detengamos en esta postura muy humana, ahora por parte de la esposa y de la criada de Abraham, por parte de Sara y de Agar. Sabemos que en un momento Dios le permitió a Abraham también ser padre. De hecho, el primogénito, así hablando estrictamente de Abraham, sería el hijo que tuvo con su criada Agar, ¿no? Su hijo Ismael. Pero cuando Dios cumple la promesa, y se acuerdan el pasado sábado que escuchábamos que Dios le volvía a decir, el viernes, perdón, Dios le volvía a decir: Abraham, vas a tener un hijo con tu esposa Sara, que Sara se reía, ¿no? Y le decía a Dios: bueno, ¿y por qué te ríes, no? Y Sara le contestaba: no, Señor, no me estoy riendo. Bueno, por eso viene el nombre de Isaac. Isaac significa eso, ¿no? Se ha reído, que podría también significarse: Dios me ha dado felicidad, ¿no? Bueno, y cuando nace Isaac, ahora comienzan los celos por parte de la esposa de Abraham. ¿Por qué? Porque pensaba como madre, ¿no? Seguramente este hijo le va a quitar a mi hijo lo que le toca. Y comienza a haber ahí una disputa entre las dos esposas, que de hecho esto va a ser origen para un pleito muy grande, aún en nuestros tiempos, de los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael, ¿no? Estos pleitos tan grandes que hoy se viven en tierra palestina, pues parten de esto, de esta pelea de celos entre la esposa y la criada. Pero bueno, vayamos a lo que nos dice el texto. Este conflicto va a hacer que Sara le pida a Abraham que expulse de su tienda a Agar junto con su hijo Ismael. Claro que esto es doloroso para Abraham, ¿no? Que haya división. Sabemos que él, cuando comienza a haber conflicto entre él y su sobrino Lot, pues él va a buscar siempre el mejor camino. Cuando Abraham le consulta a Dios, Dios le dice: sí, que se haga eso. Porque Dios sabe, les decía, y Dios no va a permitir ni que Ismael ni que su madre Agar padezcan. De hecho, así nos lo narra hoy la primera lectura, cómo ellos abandonan la casa de Abraham y en el desierto, aun cuando se encuentran en los momentos más difíciles, Dios en su infinita providencia les socorre, los cuida y también va a dar una descendencia a Ismael. Todo esto, ¿en qué nos coloca? El protagonista no es ni Abraham, ni Isaac, ni Sara, ni Agar, ni Ismael. El protagonista de la historia siempre es Dios. Y Dios es providente. Y Dios es fiel.
Y yo creo que estas páginas del Antiguo Testamento nos llevan a descubrir cómo aún con la debilidad del hombre, con sus pecados, con sus celos, con sus envidias, con todo eso que muchas veces destruye, Dios es capaz de hacer grandes cosas. Y Dios nunca, pero nunca va a cambiar su historia de salvación, su propósito, su misión, que es liberar al hombre, que es darle al hombre la felicidad, que es conducir al hombre a la patria prometida. Y que entonces, ya sea que nos encontremos en la situación de Sara o en la situación de Agar, no dudemos de que estamos en las manos de Dios. Fíjense lo que decía San Juan Crisóstomo cuando comentaba este pasaje. Cuando Dios lo permita, decía, aunque estemos en el mayor abandono, aunque estemos en la aflicción extrema, aunque no tengamos ninguna esperanza, como Agar en el desierto, que sufría porque ella pensaba que su hijo y ella morirían de hambre y de sed, dice, no necesitamos de nada si dependemos de la gracia divina. Si sabemos que dependemos de Dios, aunque todo parezca que no tiene salida, sabemos que Dios no nos dejará en el abandono. Pero aquí viene el poner también de nuestra parte, porque el Señor nos va a pedir en la confianza, en la dependencia de Él, que muchas veces también renunciemos a nuestras falsas comodidades, que renunciemos a eso que a veces nos ata, en lo que nos convierte en esclavos, que es el pecado. Y por eso hemos escuchado este pasaje lleno de imágenes, lleno de detalles que nos narra el Evangelio de San Mateo. Nos dice que Jesús fue a la otra orilla. ¿Se acuerdan? Estaba de este lado, en donde había proclamado las bienaventuranzas, donde había multiplicado el pan, donde había hecho grandes milagros. El día de ayer escuchábamos cómo Jesús, al trasladarse al otro lado del mar o del lago, vino una tempestad y de repente llega a tierra. Esto ya nos dice algo, porque cuando Jesús cruza, cuando va al otro lado, se sitúa en otro ambiente. Ya no es un ambiente judío, es un ambiente pagano. O sea, es un ambiente donde cuesta todavía un poquito más de trabajo que el hombre se abra a la gracia. Y Jesús se encuentra en primer lugar que entre los sepulcros vienen dos endemoniados. Dice incluso el Evangelio que eran muy violentos, muy feroces, que nadie se atrevía a pasar por ese lugar. Y entonces le cuestionan a Jesús: ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Mándanos a esos cerdos, ¿no? Jesús les dice: vayan, adelante. El cerdo, recordemos que era el animal considerado más impuro para el judío. Y entonces Jesús los manda, los cerdos se mueren, dice incluso el Evangelio, era una gran cantidad, eran muchos. Tanto así que los que cuidaban van al pueblo, dicen, este hizo esto, y el Evangelio termina de una manera muy fuerte, porque le piden a Jesús que se vaya de ahí. Las enseñanzas que nos puede dar este Evangelio, sin duda en primer lugar es saber de dónde viene el pecado y a dónde lleva el pecado. El pecado, o lo que nos aparta de Dios, o nuestras falsas seguridades, vienen de los sepulcros. ¿Y qué está en los sepulcros? Los muertos. O sea, viene de la muerte. ¿Y dónde termina estos demonios? Ahogándose, es decir, en la muerte. Por lo tanto, la enseñanza que nos quiere dar Jesús es que el pecado tarde o temprano nos llevará a la muerte espiritual, por supuesto, pero también el destino final, que será la muerte eterna. Y después nos enseña algo. Jesús viene a traer libertad. Dios quiere, les decía hace un momento, la salvación para todos. Pero esa libertad también exige renuncias. Y muchas veces nos puede pasar como a los habitantes
de esta comunidad a los gadarenos, como los gadarenos, que nos asuste la libertad del Señor. Pienso, por ejemplo, cuando una persona dice, pues es que sí, soy un pecador, hago este mal, yo sé que, por ejemplo, que robar, que asesinar, que hacer esta cosa es mala, pero es mi fuente de supervivencia, Padre. No lo voy a dejar de hacer. No quiero cambiar, no quiero mejorar. Así soy. Esa es la postura de aquellos que le dicen a Jesús, pues sí, mira, gracias por liberar estos dos hombres, pero nos mataste toda esta cantidad de cerdos, entonces mejor vete. Porque muchas veces es más cómodo ser esclavo que vivir en libertad, esa libertad que nos trae Jesús. Pero ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que de verdad nos dará la felicidad? Aunque exija renuncias, la libertad que Dios, a través de Cristo, nos quiere regalar. Abraham, lo hemos escuchado en estos días, tuvo que hacer muchas renuncias. Y todo esto lo ha preparado Dios porque viene la prueba definitiva que escucharemos en los días siguientes. Todavía no es todo. Dios le pedirá todavía una prueba más grande, pero porque vendrán todavía cosas mejores para Abraham. Lo mismo a nosotros, hoy pidámosle al Señor que no prefiramos las tinieblas a la luz. Como dice el Evangelio de San Juan, vino la luz, pero muchos prefirieron las tinieblas. Que no seamos así, que aprendamos a aceptar las renuncias que muchas veces Dios nos pide, porque es soltar algo que nos lastima para abrazarnos a algo que nos hace bien, a algo que nos da felicidad. Que por intercesión de San José y de nuestra Madre Santísima, el Señor nos conceda todas estas gracias. Así sea.